las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Los saluda nuevamente el licenciado Luis Giovanni Paredes Gaitán y para el curso de Estado y Políticas Públicas, específicamente para esta semana número 8, tendré el gusto de desarrollar con ustedes el tema relacionado con la definición y los componentes que integran las políticas públicas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca y a la vez pueda determinar los distintos componentes que intervienen en el proceso e implementación de políticas públicas. Asimismo, que conozca los temas relacionados con la gerencia pública, la gobernabilidad y la gobernanza, previo a estudiar el ciclo de las políticas públicas. Empecemos entonces por definir qué son políticas públicas. Se dice que una política pública como construcción social puede ser definida como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan a la vez la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados a la vez necesarios o deseables en la medida que hacen frente a situaciones socialmente relevantes. Dentro de la definición que acabamos de mencionar, es importante destacar su origen público, al ser considerada una política pública como una expresión de elección social. Cuando nosotros hablamos de elección social, obviamente estamos hablando de un entorno público que le compete al Estado como tal y a través del cual va a implementar estas políticas públicas. Permite entender que no toda intervención gubernamental puede ser considerada parte de una política pública. Para que sea considerada parte de una política, es necesario que se identifique como un conjunto coordinado de acciones predeterminadas, producto de una decisión deliberada que va a reflejar una elección de voluntad política dentro de un entorno considerado como un objetivo de naturaleza colectiva, es decir, que le compete y que constituye una necesidad de carácter social y que el Estado debe trabajar para cubrir tal necesidad. Otro elemento clave de esta definición es que una política pública se plantea como un objetivo alrededor de problemas que llegan a ser considerados relevantes para toda una sociedad, es decir, para todo ese elemento humano que conforma la estructura política del Estado. Esto implica que la política es por naturaleza la respuesta a una necesidad que logra surgir triunfante en una discusión pública, donde lo relevante no se da por el grado de afectación social del problema, sino por la capacidad de captar la atención del gobierno y de discusión de actores sociales denominados claves, es decir, actores que van a participar dentro del ciclo y proceso de las políticas públicas, desde su implementación hasta su evaluación. Aunque sea el mismo gobierno quien vaya a proponer el asunto relacionado con la política que se va a utilizar o en la que va a intervenir, debe convencer a toda una sociedad de que está abordando un problema que es importante para todos. Y en esto es que se sustenta precisamente la importancia de una política pública, en el hecho de que vaya relacionado a una necesidad de carácter público, a una necesidad de carácter colectivo, y que venga a suplir tal necesidad en medio de una discusión tomada de manera democrática por todas las personas que sustentan o que conforman el elemento humano del Estado. De esa cuenta veamos entonces cuáles son o qué son las funciones gubernamentales. Las funciones gubernamentales se puede decir que son aquellas actividades relacionadas con la aplicación de políticas públicas, y es a través del suministro de servicios ajenos al mercado y la redistribución del ingreso y de la riqueza. En una definición más amplia se puede decir que una función gubernamental es la vía específica por la cual un gobierno pretende cumplir con los fines del Estado. ¿A qué se le está refiriendo como la vía específica? Porque solo a través de funciones gubernamentales se puede cumplir
con una política pública y tomando en consideración que una política pública pues es aquella que va a venir a suplir o a cumplir con una necesidad demandada por el Estado, en este caso por el elemento humano, es la función gubernamental a través del cual se va a materializar esa política pública. Y a través de esa política pública que el Estado como tal va a cumplir con esa finalidad y que a la vez constituye garantizar a los habitantes de la República el bien común. Para entender los alcances del concepto de una política pública es necesario ubicarla en un aspecto mucho más amplio del sistema político gubernamental, dado que las funciones que un gobierno debe ejecutar dependen no solo del tipo de Estado o de la forma organizacional del Estado, sino que además también del sistema político dentro del que se encuentre, temas que desarrollamos en clases anteriores y que conforman la naturaleza del Estado de que se trate. De esa cuenta podemos decir que muchas actividades que se desarrollan dentro de las funciones que el gobierno ejecuta son el resultado de su lógica interna. Por eso se dice que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, pero se realizarán únicamente para cumplir con una norma, pero no logran articular un propósito de intervención demasiado amplio. De esa cuenta, las funciones gubernamentales responden solo a la lógica interna que las sustenta, asociadas al cumplimiento de instituciones y leyes o reglamentos de carácter normativo. Pero para que sea determinada como una política pública es necesario que se logre identificar como una articulación con un propósito mucho más amplio y con un conjunto de acciones y programas tendientes a solucionar un problema considerado socialmente relevante. Ahora veamos entonces el tema relacionado con la gerencia pública. Se dice que gestión o administración pública se entiende como el conjunto de decisiones y reglas que es necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar metas individuales y colectivas, metas que se ha propuesto el elemento humano dentro de un estado determinado. La intervención del Estado es un asunto técnico y político que se plantea como una necesidad de administración. Una parte importante de la gestión va a ser la gerencia, entendida como la administración de las dependencias estatales y de sus recursos, de los bienes y servicios que el Estado debe suministrar dentro de la sociedad o dentro de su circunscripción territorial. Permite poner en marcha el aparato organizacional del Estado para la obtención de objetivos nacionales. En otras palabras, se dice que la gerencia pública es la administración de las políticas públicas como una necesidad estatal para poder administrar todas las dependencias que van a intervenir dentro del proceso de las políticas públicas y la efectiva administración de los recursos y los bienes que van a ser necesarios implementarse dentro del proceso de las políticas públicas. Toda política pública va a tener componentes. Entre los componentes de una política pública podemos enumerar como número 1 la estrategia, como número 2 el plan, como número 3 el programa, como número 4 un proyecto y como número 5 las acciones puramente determinadas. Definiendo cada uno de los componentes que integran una política pública, podemos decir que una estrategia se va a entender como los principios y rutas fundamentales que orientan el proceso para alcanzar objetivos a los que se desea llegar. Refiriéndonos en cuanto al plan, se puede decir que es el planteamiento en forma coherente de las metas, directrices técnicas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, los mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados o a un objetivo general. Relacionándonos ahora al programa, se puede decir que constituye un conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar varias metas o planes a cargo de una unidad denominada unidad responsable. El proyecto, como etapa o componente de una política pública, se puede decir que es el conjunto de acciones ordenadas que deben su importancia a que sobre esta estructura de inversión específica se administrarán los recursos.
Y finalmente, en cuanto al componente denominado acción, corresponde precisamente al ejercicio de aquellos instrumentos económicos, sociales, normativos y administrativos que utiliza y desarrolla el gobierno para inducir determinados comportamientos de los actores con el objeto de que hagan compatibles las acciones con los propósitos de un plan previamente determinado. Esto es en cuanto a los componentes de una política pública. Hay que tener en claro que una política pública no solo se administra, sino que además se gobierna. De esa cuenta no se puede pensar en esta simplemente como una rutina de pasos a ejecutar para desarrollar un plan de acción gubernamental, sino que se debe considerar al tiempo como una estructura de gobierno que soporta y se lleva a cabo para una mejor comprensión de las necesidades que demanda una sociedad. De esa cuenta podemos decir que una política pública es necesaria entenderla en conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Veamos entonces a qué se refiere cada una de estas definiciones. ¿A qué se refiere gobernabilidad y qué relación tiene con el término gobernanza? En cuanto al término gobernabilidad, se asocia a la capacidad que tiene el gobierno de implementar sus propias decisiones, de imponerlas a una sociedad que requiere o que demanda un orden, un fin institucional y un fin social como demanda social que el Estado va a suplir a través de la implementación de una política pública. En cuanto al término gobernanza, se puede decir que se entiende como la organización establecida para administrar una red social, configurada con un propósito denominado específico, y también se puede decir que es el proceso en el cual se define la dirección y la forma de organización para cumplir con los objetivos de una política pública. Veamos finalmente a qué se refiere el término el ciclo de las políticas públicas, como una introducción al tema que vamos a desarrollar. El estudio científico de las políticas públicas ha llevado a que su análisis sea considerado una disciplina aplicada a las ciencias sociales, con herramientas y métodos de investigación multidisciplinarios diseñados para producir, para transformar, evaluar críticamente y comunicar información políticamente relevante. Esta información se obtiene indagando sobre las causas, sus consecuencias y las dinámicas propias de las políticas públicas. El modelo del ciclo de una política pública es un dispositivo analítico que sugiere que la política es un proceso que se va a desarrollar en distintas fases. Esta concepción permite comprender que una política pública, mediante sus distintos momentos de formación por medio de fases independientes de definición, podremos determinar entonces que se van a componer de las distintas fases que a continuación vamos a enumerar. Podemos mencionar la fase de definición de agenda, también podemos mencionar la fase de formulación, la fase de implementación y finalmente una fase de evaluación. Dentro del desarrollo de nuestro curso vamos a ir desarrollando propiamente cada una de estas fases como fase del ciclo de una política pública. Veamos entonces cuáles son las preguntas para esta semana número 8. Como pregunta número 1, se define como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones institucionales. Pregunta número 2. Es la vía específica por la cual un gobierno pretende cumplir con los fines del Estado. Pregunta número 3. Se entiende como el conjunto de decisiones y reglas que es necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar metas individuales y colectivas. Como pregunta número 4. Se asocia a la capacidad que tiene el gobierno de implementar sus decisiones, de imponerlas a una sociedad que requiere una demanda y un orden. Y como pregunta número 5, es el proceso en el que se define la dirección y la forma de organización para cumplir con los objetivos de una política pública. Es todo por esta semana. Muchas gracias.